Ahora, ¿qué significa la depravidad total? Significa que la imagen de Dios en el hombre ha sido seriamente desfigurada y que la corrupción moral ha contaminado la persona entera. El cuerpo, la razón, las emociones y la voluntad. Que la corrupción moral ha pasado por todo el ser humano y todo lo que es corrupto. También significa que el hombre nace con una propensión o inclinación hacia el pecado. Todos los hombres son capaces de la más grande maldad, los crímenes más indecibles y las perversiones más vergonzosas. Todos. El problema es que no creemos, no lo creemos. Siempre estamos diciendo, cuando vemos un drogadicto en la calle, una prostituta en la calle, nosotros decimos, yo sería igual si no fuera por la gracia de Dios. ¿Qué estás diciendo? ¿Una vez has pensado en lo que estás diciendo? Que en su soberanía Dios te ha dado gracia que no les ha dado a ellos. ¿Dios no les ha dado a ellos gracia también? Entonces, con tu misma boca estás hablando de la soberanía de Dios. Yo no he hecho nada, pero por la gracia de Dios yo no soy prostituta, yo no soy ladrón, yo no soy asesino. Por la gracia de Dios sí, tienes razón, pero es una gracia soberana. Si no fuera por la gracia de Dios, seríamos monstruos. Monstruos. 1000 veces peores que Hitler, pero no lo creemos. Nosotros pensamos que hay un chispe, un fuego, algo bueno dentro del hombre. No es lo que la Biblia dice. Totalmente, radicalmente depravado. Les voy a dar una ilustración que no les va a gustar. Yo tengo una hija de 6 meses. Vamos a decir que ella tiene 18 meses. Yo la tengo aquí en mis brazos y ella ve mi reloj, ¿no? Y ella extiende la mano y agarra mi reloj. Y yo digo, no, hija, no. De nuevo lo hace. Y yo, no, hija, no. ¿Qué hace ella? Ella dice, tienes razón, papá. No. Ella sigue, ¿no? Empieza a llorar, ¿no es cierto? Empieza a torcer su cuerpo. Ella quiere el reloj. Y si mi hija tuviera la fuerza de un chibolo de 18 años, ella me mataría y me quitaría el reloj y saldría del cuarto sin vergüenza o tristeza. Si no fuera por la gracia de Dios, y este es tu problema en evangelismo, no lo crees. Tú crees que hay algo bueno en el hombre, es porque eres humanista. Humanista. La Biblia dice, no. Hitler es solamente un ejemplo chiquitito de lo que somos nosotros fuera de la gracia de Dios. Y cuando predicamos el Evangelio, debemos rogar que la gente se arrepienta con lágrimas, como Jorge Whitfield predicando a 30,000 personas sin micrófono, afuera en el campo, con sangre saliendo de su boca, gritando, arrepiéntete. Pero a la vez no vamos a usar trucos y otras cosas para manipular a la gente. ¿Por qué? Ningún hombre puede ser salvo, a menos que el Espíritu de Dios lo levante de los muertos y cambie su corazón totalmente. Por eso, no somos vendedores, somos profetas. ¿Tienes que enseñar a un niño cómo mentir? ¿Tienes que enseñar a un niño cómo ser egoísta? ¿Por qué? Porque lo que la Biblia dice es verdad. Mira,
¿Cómo sería este mundo en este momento si Dios retirara su gracia? Si Dios dejara de restringir la maldad de los hombres, sería como un infierno. Una ilustración, mis hijos de nuevo. Yo amo a mis hijos. Pero una vez has pensado, mis hijos son criaturas depravadas que aborrecen a Dios. ¿Cómo puedes hablar así de tus hijos? Porque es verdad. Es lo que la Biblia dice. Hasta que se conviertan, tienen naturalezas pecaminosas, mentes en contra de Dios. ¿Ves? Algunos de ustedes me están mirando. ¿Cómo puedes hablar así de tus hijos? Porque es lo que la Biblia dice. Ahí es nuestro problema. Los bautistas. Soy bautista fundamentalista. Yo creo no crees la Biblia. Humanista nomás. Mira lo que la Biblia dice. Entonces, si mis hijos son así, ¿por qué los amo? La gracia de Dios en la vida de ellos, la gracia común en la vida de ellos. Pero si mis hijos mueren cuando crecen, si rechazan el Evangelio y mueren en su pecado, en el día de juicio, ¿cómo voy a responder yo? Yo te digo lo que va a suceder. En el día de juicio, cuando Dios condena a mis hijos y Él retira su gracia de ellos, su gracia ha restringido su maldad, voy a estar parado allí y voy a ver 3 monstruos totalmente entregados a su propio corazón corrupto, y voy a levantar mi mano, y cuando Dios condena a mis hijos, voy a decir que el juez de toda la tierra ha hecho correcto. Un día yo estaba orando, Señor, solo quiero que mis hijos te glorifiquen. Después de orar así, empecé a pensar en las Escrituras y me di cuenta, mis hijos van a glorificar a Dios. Van a glorificar a Dios como ejemplos de su misericordia en el cielo, o mis hijos van a glorificar a Dios como ejemplos de justicia en el infierno, pero mis hijos van a glorificar a Dios. ¿No te gusta, no? Porque somos humanistas. Pensamos más en el hombre. Si Dios no hubiera enviado un Salvador a nosotros, si todos nosotros fuéramos al infierno, Dios sería justo. Si tú dices no, entonces tengo una pregunta. ¿Te das cuenta que los ángeles cayeron y Dios nunca les envió un Salvador? ¿Te das cuenta? Él no tenía que salvarte a ti tampoco. Él tampoco tenía que salvarte. Estoy diciendo cosas bien difíciles. Pero el problema es, en el día de hoy, no nos damos cuenta cuán humanista que somos. Que el mundo y la iglesia y todo lo que Dios hace gira alrededor del hombre. El hombre es el centro del universo. No, Dios es el centro del universo. Y el hombre es una criatura caída y totalmente depravada. Cuando vemos el hombre así, empezamos a apreciar el amor de Dios. Tengo una pregunta, ¿dónde están las estrellas? ¿Alguien ha venido con un ladrón del centro de Lima, los ha robado? ¿Dónde están las estrellas? Están ahí, en el mismo lugar como en la noche.
¿Por qué no podemos ver las estrellas y su belleza? Porque no hay oscuridad. Pero cuando tenemos la oscuridad podemos ver cuán hermosas son las estrellas. No puedes apreciar la gracia de Dios hasta que veas la oscuridad del hombre. Cuando ves cuán horrible, abominable es el hombre, comienzas a apreciar cuán hermosa es la gracia de Dios. Ahora, algunas cosas más. La depravidad total significa que todo lo que los hombres hacen está contaminado por su propia corrupción moral. La corrupción moral y pecado del hombre se extienden a sus obras más encomiables. Aún nuestras mejores obras, nuestras obras de justicia son como, ¿qué dice Isaías? Trapos de inmundicia. Antes de convertirte, muchas personas piensan que antes de convertirse, muchas personas piensan, bueno, no, yo era más o menos, buena gente, yo no era ladrón ni nada, pero sí, no, pequé. Todo lo que has hecho antes de tu conversión era pecar. Era pecar. La Biblia dice, aún las mejores obras de los hombres son como trapos de inmundicia ante Dios. Que el hombre no tiene ninguna obra que puede presentarle a Dios para ganar su favor. Nada, nada. La depravidad total significa que las obras de los hombres no son, este es importante, extremadamente importante, que las obras de los hombres antes de su conversión no son el resultado de su amor para con Dios o un deseo de obedecer sus mandamientos. Ningún hombre ama a Dios de una manera digna o como su ley demanda. Tampoco hay un hombre que glorifique a Dios en pensamiento, palabra y obra. Todos los hombres se prefieren a sí mismos que a Dios, 2 Timoteo 3, 2 a 4. Todas las obras de generosidad, heroísmo, lealtad y devoción religiosa son el resultado del amor del hombre para con sí mismo, pero no de un amor verdadero y sincero para con Dios. Wow. Tengo una parábola para ti. Vamos a decir que hay un ateo que vive en Lima y tiene un enemigo en Trujillo. Y el ateo se da cuenta que su enemigo en Trujillo está muriendo y necesita un tipo de medicina para salvar su vida. Entonces el ateo vende su casa, su carro, toda su ropa, todo lo que tiene, y el ateo compra la medicina y camina hasta Trujillo para dar la medicina a su enemigo. ¿Ha hecho bien? Ha pecado. Ha pecado gravemente. Tú dices, ¿cómo? ¿No has leído? Si comes o bebes, todo lo que haces, ¿para qué debes hacerlo? Nosotros pensamos, ¿cuántas veces testificamos en la calle y un hombre dice, no, yo soy un buen hombre, soy un buen esposo, soy un buen padre, trabajo duro, no robo? Él solamente está pensando en su relación con otros hombres. Allí se encuentra su error. Pecado es pecado principalmente en el contexto de nuestra relación con Dios. No importa lo que hagas, la obra más grande de generosidad, no importa si no lo haces para la gloria de Dios, es pecado. Si no lo haces,
en amor para con Dios es pecado. De ahí podemos ver algo importante. Cuán humanistas que somos. Se creemos buenos porque tratamos bien a otros hombres, sin pensar en nuestra relación con Dios. Los hombres, la humanidad, no es el centro del universo. Es Dios. No importa lo que haces a los demás. La pregunta es, ¿cómo vives en el contexto de Dios? La depravidad total significa que la mente del hombre es hostil hacia Dios. No puede sujetarse a la voluntad de Dios y no puede agradar a Dios. El hombre no puede hacerlo. Romanos 8, todo el capítulo casi habla de esta verdad. La mente del hombre, vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 7. Capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Lo que quiere decir es, un hombre inconverso no puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque su mente se describe acá enemistad contra Dios. Por eso en el libro de Romanos capítulo 1 Pablo habla de los hombres diciendo que son aborrecedores de Dios antes de convertirse. La depravidad total significa que la humanidad está inclinada a más y más corrupción moral y que esta deterioración sería aún más rápida si no fuera por la gracia de Dios que detiene la maldad de los hombres. Algunos de ustedes aquí que tienen más que 50 años, solamente tienen que comparar las acciones y actitudes de los jóvenes en el día de hoy con los actos y actitudes de los jóvenes hace 50 años. ¿No es cierto que nuestra sociedad está degenerándose? La televisión, ahora lo que se ve en la televisión, solamente 20 años atrás era contra la ley. Pornografía en la calle. Siempre en el mundo podemos ver este ciclo. Así. Una sociedad más inmoral, más inmoral, más inmoral, más inmoral, la destrucción. Donde el Evangelio ha entrado, podemos ver una sociedad más inmoral, más inmoral, más inmoral. El Evangelio entra, una obra genuina de Dios, la sociedad comienza a cambiar. Así. Pero después de un tiempo, como en los Estados Unidos, Inglaterra y otros países donde el Evangelio una vez se predicó grandemente, comienzan a rechazar el Evangelio y el país comienza de nuevo a destruirse. El tiempo de los Estados Unidos está muy limitado. Cada año el juicio se acerca más y más. Dios nos ha entregado a nuestra propia corrupción y nos vamos a destruir. Como todos los países antes, vamos a hacer lo mismo, a menos que haya un avivamiento. Así es. Así es el hombre. Por fin, la depravidad total significa que el hombre no puede librarse de su condición pecadora y depravada. Él está muerto espiritualmente, Efesios 2, 1 a 3,
corrupto moralmente, Salmos 51:5, y no puede cambiarse a sí mismo, Jeremías 13:23. El hombre, la Biblia dice, es una criatura depravada. Ahora, me gustaría explicar algo que es muy importante, muy importante. Voy a encontrarlo en mis notas aquí. Vamos a hablar un ratito de la incapacidad del hombre. Que el hombre no puede hacer el bien, no puede acercarse a Dios y no puede reformarse o cambiarse. Ahora, hay un problema en lo que he dicho. Cristo mismo dijo que el hombre no puede venir a Dios a menos que el Padre, ¿qué? ¿Sí? No puede. Entonces, muchos de los cristianos contemporáneos y humanistas, ellos dicen, bueno, si el hombre no puede acercarse a Dios, si el hombre no puede arrepentirse, si el hombre no puede creer, entonces el hombre no es responsable. ¿Cómo puede Dios juzgar al hombre si él no puede? Vamos a Génesis, capítulo 37. ¿Qué significa, qué quieren decir los teólogos cuando dicen que el hombre no puede? Génesis 37, versículo 4. Hablando de los hermanos de José, las Escrituras dicen, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más, a José, que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Mira, dice que los hermanos de José no podían hablarle pacíficamente. No podían, es la palabra. No podían. Ahora, tengo una pregunta. ¿Ellos tenían bocas? ¿Tenían lenguas? ¿Los hermanos podían hablar? ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede la Escritura decir que ellos no podían hablarle pacíficamente? La palabra aborrecer. Ellos no podían hablarle pacíficamente porque ellos le aborrecían. Su voluntad de ellos era esclavo a su aborrecimiento, a su pecado. Una vez, quizás aconsejando, pastor, has hablado con una mujer o un hombre que tiene rencor en su corazón contra otro hombre o otra mujer, y como pastor tú dices, mira, tú tienes que perdonar a esa persona que ha pecado contra ti. Y la respuesta de la persona, no puedo. ¿Pero por qué? Tengo tanto rencor en mi corazón contra ellos, no puedo perdonarlos. ¿Por qué el hombre no puede arrepentirse? Porque odia a Dios. ¿Por qué el hombre no puede creer? Porque odia a Dios. ¿Por qué el hombre no puede acercarse a Dios? Como dijo Jesús, porque el hombre tiene tanto odio en su corazón contra Dios que simplemente no puede. Su voluntad es esclava a su naturaleza. Él tiene una naturaleza pecadora. La Biblia dice, él odia a Dios. Y su odio contra Dios es tan grande que él no puede acercarse a Dios. Y a la vez es culpable.
Tiene toda la facultad de acercarse, pero no puede por causa de su enemistad contra Dios. Tengo una pregunta. Si es así, ¿cómo va a acercarse a Dios? ¿El hombre puede cambiar su propia naturaleza? ¿El hombre puede cambiar su propio corazón? No, Dios tiene que hacerlo. Por eso en Ezequiel Dios dice, yo voy a quitarte tu corazón de piedra que no puede responder a mí, y yo voy a darte un corazón de carne sensible que puede responder a mí. En nuestro evangelismo en el día de hoy hemos reducido la doctrina de la obra regeneradora del Espíritu Santo a nada más que una decisión humana. Pensamos que podemos no convencer y podemos manipular a las multitudes para que levanten la mano, para que tomen su decisión y luego sus vidas no cambien para nada. Y no nos damos cuenta que estamos predicando un evangelio diferente. Predicamos el evangelio, que Cristo murió bajo la ira de Dios para satisfacer la justicia de Dios. Que Cristo resucitó de entre los muertos. Tenemos que predicar rogando con lágrimas que los hombres se arrepienten y que los hombres crean en el evangelio. Pero no debemos reducir el evangelio a 4 leyes espirituales. Tampoco debemos reducir una invitación a nada más que, ¿quieres repetir esta oración conmigo? ¿Quieres tomar tu decisión? Porque tú puedes tomar tu decisión todo el día y todavía probablemente no vas a ser salvo. Porque la salvación es más que una decisión humana. Es una decisión humana, pero es mucho más. Es una decisión producida por la obra del Espíritu Santo. Sobrenatural. Por eso, como evangelistas no somos vendedores, somos profetas. Somos como Ezequiel. Nos paramos ante la multitud y la vemos como un campo de huesos muertos y